Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Abecedario Psicológico. El día de hoy me encuentro en Tonalá, Jalisco. Esto se encuentra en el lado oriente de la zona metropolitana. Y bueno, esto antes era considerada una provincia de la Nueva Galicia. Aquí lo más importante son las artesanías, hay cerámica, hierro y el vidrio soplado. Ah, Aquí se le llama el lugar donde sale el sol. Exactamente me encuentro en el Cerro de la Reina o el Cerro del Ombligo. Eh, este es uno de los pocos cerros o de los lugares altos donde tú puedes apreciar lo que es toda la zona metropolitana. Digamos que este es uno de los pocos lugares donde puedes ver completamente la zona metropolitana. Eh, este cerro es muy importante porque aquí se dio algo que se llama la batalla por la colonización de Atemajac. Y bueno, aquí hay un monumento a la patrona de los tonaltecas. Aquí se dio como que la batalla donde entran los españoles y se genera la primera, digamos, pelea por lo que es el territorio. Tú te preguntarás por qué hay tantas mujeres hermosas en Guadalajara. Pues una simple razón: los españoles cuando llegaron aquí arrasaron y mataron a todos los locales, y entonces mataron más o menos al 90% de toda la población local. Entonces digamos que en sí esta parte de la zona metropolitana es 90% asentamientos españoles y 10% asentamientos de tonaltecas, que serían los de la región. Entonces digamos que es un clima muy agradable, más o menos de la zona metropolitana del centro o del lado poniente. Son de la zona metropolitana del centro de Guadalajara son más o menos como una hora si no te toca tráfico, y si vienes del lado poniente más o menos son como 2 horas. Hay que tomar el periférico, lo bueno que solo se toma un camión, son 10 pesos, pero sí son más o menos como 2 horas, es lo que más o menos tardé yo en llegar. Y bueno, el día de hoy la palabra es Gestalt, del abecedario psicológico. Entonces, pues bueno, ¿qué es la Gestalt? Tú has oído hablar mucho de esto, tal vez has visto que hay algunas terapias. Y bueno, es una facultad de la psicología moderna que surge en Alemania a principios del siglo XX. En sí, esta palabra se traduce como forma, configuración o estructuración. Y bueno, ¿de qué nos habla esto en sí? La Gestalt en sí es la forma en que nosotros configuramos la realidad. La realidad se puede configurar a través de diferentes cosas, pero más, digamos, la primera, en este caso sería a través de los sentidos. Manejamos lo que son los canales sensoriales, entonces digamos que entre más desarrollados estén tus canales sensoriales, más aguda va a ser la forma en que tú percibas la realidad. Tú te has dado cuenta que hay personas que carecen de ciertas capacidades sensoriales, por ejemplo el oído, la vista, el olfato. Entonces, dependiendo de qué tan aguda esté la capacidad sensorial o si te hace falta alguna, la realidad será percibida de diferentes maneras. Es como si una persona y yo estuviéramos viendo un cuadro o estuviéramos así como que viendo una imagen completa. Dependiendo de nuestra capacidad sensorial, es la forma en que lo vamos a percibir. Podremos estar viendo la misma cosa, pero vamos a interpretarla de diferente manera. Y bueno, aquí hay algo que se llama axioma. Un axioma es una verdad irrefutable, es una verdad tan verdadera, digámoslo así, es algo tan concreto que no puede ser negada. Entonces, la Gestalt genera un axioma y es: el todo es diferente a la suma de sus partes. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra percepción en relación de la figura o de ese todo, pues no importa que solo, digamos, tú te vas a enfocar en esa figura, pero de trasfondo hay un todo. Entonces, aquí vamos a la situación de que podrá existir
algo en lo que tú te estás enfocando, pero eso en lo que te estás enfocando, aunque tú creas que es el todo, no es el todo, porque hay algo más atrás. ¿Cuántas veces nos ha sucedido alguna situación? En este caso vamos a ponerlo en situaciones. Imagínate que empieza a llover y tú no vas preparado, no llevas el paraguas, te vas a mojar toda la ropa con la que ibas a ir a alguna fiesta, y para ti eso es una situación mala y negativa. Pero otra persona a la que le gusta mucho la lluvia va a sentirse bien. Entonces ese todo, esa lluvia, va a generar diferentes percepciones de acuerdo a lo que tus sentidos o lo que tu situación actual genere en ti. En sí, yo creo que las situaciones son neutras y lo que se le da el sentido es lo que nosotros percibimos o lo que nosotros generamos de acuerdo a lo que percibimos. Estaba checando y la Gestalt tiene 10 principios. La verdad son muchísimos principios, algunos son un poco complicados. Y bueno, yo voy a elegir uno, digamos, el que me llamó un poco la atención, que me hizo sentirme así como que más ad hoc, que va con la psicología. Y bueno, elegí el principio de la experiencia. Este principio de la experiencia fue como que desarrollado por Ernst Mach. Y él dice que el sistema nervioso se forma por el mundo exterior. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los seres humanos no nos formamos de nosotros hacia el mundo, sino que nosotros nos adaptamos a lo que está pasando. Entonces imagínate, desde tu sistema nervioso estás siendo creado al entorno en el que estás viviendo. Por ejemplo, te puedo decir lo de la piel, ¿no? No es lo mismo una persona que vive en una región fría o una región caliente. En una región caliente tendremos a ser un poco más morenos, porque la melanina va a aguantar más el sol, y por eso cuando hay más frío, una persona es más blanca, porque como no hay mucho sol, tienen que ser blancos para resistir lo que es el frío. Bueno, Ernst dice que el todo es siempre más que la suma de sus partes. Aquí nos estamos refiriendo de que podemos ver la vida en diferentes partes y secciones, pero como te decía hace rato, no estamos hablando de que el todo sea lo que tú estás percibiendo. Tú solo estás percibiendo una pequeña parte del todo, pero jamás vas a poder llegar a percibir una totalidad en sí. Es como si yo te estoy diciendo ahorita, mira lo que es la ciudad, espero que se pueda percibir de una buena manera. Traté de buscar el mejor lugar. Y tú ves la ciudad, la parte metropolitana tan grande, y tú vas a decir, bueno, eso es el todo, pero realmente si tú pudieras ver en la cámara hacia otros lados, te vas a dar cuenta que solo estás viendo ese todo que tú crees que es, en el que te estás enfocando, pero realmente hace falta todavía un todo a los lados. Entonces realmente en este caso sería solo el todo para ti, es en lo que te estás centrando, pero realmente no podemos percibirlo completamente. Y bueno, se dice que nuestras percepciones son activadas, vividas y organizadas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a percibir la realidad de acuerdo a muchos factores, y no nada más el factor de lo que estás viendo, viviendo o está sucediendo, sino que aquí vamos a la forma en que te educaron, a la forma en que te criaste, dónde te criaste, con quién, cuáles fueron tus valores, situaciones, qué has vivido, cómo lo viviste, cómo lo asimilaste. Entonces en sí la realidad va a ser de acuerdo a cómo tú la percibas. Entonces yo me pongo a pensar mucho en la gente que dice que tiene problemas y que no puede salir adelante porque no tiene la fuerza necesaria para poder mejorar esa situación. Entonces, de acuerdo con la Gestalt, yo te puedo dar la frase que dice: todo depende del cristal con que se mire. No existe ninguna situación que sea como que final o que no tenga una solución, sino que es un poco más de cuáles son los factores que están afectando. Si hay muchos factores negativos, obviamente vas a ver la situación de una manera fatalista. Si hay muchos factores positivos,
vas a poder ver la situación de una manera positiva para ti. Entonces, en conclusión, yo te quiero decir que muchas de las cosas que nos suceden en la vida no están en sí buenas, malas, positivas o negativas, sino que solo son situaciones cargadas de negatividad o cargadas de positividad, cargadas de factores a tu favor o cargadas de factores en tu contra. Entonces, en sí, trata de buscar los factores positivos, trata de hacer una lista de las cosas buenas, de las cosas malas, de las cosas placenteras y no placenteras. Y cuando tengas todo eso, comienza a revisar cuáles son las que te ayudan y cuáles son las que no te ayudan y podrías solucionar. Muchas de las situaciones en la vida tienen una solución y a veces el tiempo es el que hace la solución de esto. No podemos arreglar todo en un solo momento. Es tanto, como decía, ¿no? Si nos enfocamos solo en el todo, que tú crees que es el todo, pero realmente no estás viendo el trasfondo. Y el trasfondo es un todo mucho más amplio que ni siquiera te puedes llegar a imaginar. Entonces, no dejes que te consuma ese todo que tú crees que es un todo. Solo dale tiempo al tiempo y comienza a dividir, comienza a organizar las situaciones y verás que encontrarás una solución a eso que te está afectando, que te está haciendo ver tu todo de una manera negativa. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Esto es enorme, muy grande, muy bonito, clima muy agradable y bueno, déjame en los comentarios alguna situación que hayas tenido y que hayas podido solucionar, alguna situación donde esperaste un poco a que se calmaran las aguas y cómo viste ese todo. ¿Realmente se modificó o lo seguiste viendo de la misma manera? La próxima letra es H, entonces si alguien tiene una sugerencia, con mucho gusto, déjame en los comentarios y trabajaré en la palabra ahí también. Buscaré un lugar diferente y también que sea icónico para poder hacer el video. Cuídate mucho, mucho éxito, bendiciones y espero que estés muy bien. Nos vemos.